tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos nuevamente, como cada jueves, en el programa de interés público que se transmite por Andina Canal Online a través de la página web de la Agencia de Noticias Andina. Esta vez el tema que trataremos es el de la minería, sector importantísimo en lo que se refiere al crecimiento económico, a las actividades económicas de nuestro país. Estamos para ello acompañados por uno de los principales representantes del tema a nivel estatal. Es el viceministro de Minería, el señor Guillermo Shino Guamaní, a quien agradecemos su presencia esta mañana. Buenos días, viceministro. Buenos días, gracias. Encantado de tenerlo por aquí y, bueno, dispuestos a conocer un poco más sobre cómo está yendo el sector en esta etapa un poco difícil para la economía mundial, y que bueno, obviamente algunas cosas no nos han estado saliendo como hubiéramos querido en el Perú en el año pasado. ¿Cómo podríamos resumir la situación de la minería en el 2014, el año que acaba de terminar? A ver, yo diría dos temas: factores externos que tienen que ver con la demanda de estos recursos, principalmente el Asia y en este caso China, en la cual ha tenido un menor consumo de estos minerales, sobre todo el cobre y el hierro. Y por otro lado tiene que ver también con el precio de estos minerales, que cada vez han ido deprimiendo más, lo cual definitivamente no ayuda ni favorece los proyectos mineros que tenemos. Adicionalmente a eso, el año pasado también ha sido un año coyuntural en la minería peruana, dado que Antamina, que es el principal productor de cobre en el Perú, por un tema de tener un mejor recurso, llegar a la zona donde está el yacimiento más rico, han tenido que minar, digamos de una manera, más tierra que mineral. Entonces eso ha hecho de que su producción durante 2014 haya descendido bastante. Estamos hablando de cerca del 35% menos de producción, que eso definitivamente ha impactado en la economía nacional. Sin embargo, para el presente año estas cosas se van a normalizar y se ve un panorama mucho más positivo. Ajá. Entonces podemos hablar de nuevas iniciativas de inversión, ¿en qué sentido estaríamos yendo por un rumbo un poco más positivo en el 2015? Sí, tenemos primero aquellos proyectos que ya venían construyéndose inclusive desde el año 2013, como es el caso de Las Bambas, que sigue en construcción y que a finales de este año debería estar entrando ya Las Bambas en su etapa de pruebas o comisionamiento, para que en el primer trimestre del 2016 pueda entrar ya en operación comercial. En segundo término tenemos el Cerro Verde, que está haciendo una ampliación, que su ampliación terminaría en el 2016, a mediados del 2016 su ampliación total cerrarían a esa fecha. Sin embargo, en el presente año, también a finales del año, una primera etapa de esta ampliación estaría entrando en producción. A eso hay que sumarle el proyecto Constancia, que acaba de entrar en operación, y el caso de Toromocho, que está normalizando su producción. Estos son grandes megaproyectos que están entrando ya en producción el presente año. Adicionalmente a esto, es el caso de Antamina, como decía hace un momento, que este año va a normalizar sus operaciones, y tenemos ya el inicio de la construcción de proyectos como el caso de Tía María, la ampliación de Toquepala, ¿no? Quizás entre algunos otros proyectos como el caso de Inmaculada, que es más de oro y plata, o Shawindo, que este año empieza también su construcción, quizás Oyachea. Hay otros proyectos ya medianos que también van a reactivar no solamente los proyectos mineros, sino a su vez la economía en el Perú. Volviendo un poquito a los últimos 12 meses, el aporte del sector al Producto Bruto Interno, ¿de qué tanto fue, qué tan representativo resultó? Bueno, ahora es bastante representativo. Después de que se cambió el año base para la medición de cuánto contribuye cada sector económico al PBI nacional, y se toma como año base el año 2007, la economía hoy día representa la minería representa alrededor entre 14 y 15% del PBI nacional. Es un porcentaje bastante elevado, y que definitivamente eso muestra pues la importancia que tiene este sector dentro de la economía. ¿Eso se va a mantener en el 2015? Creemos que sí, van a ser cifras muy similares, un poquito más, un poquito menos, pero dada la envergadura de las inversiones que sean, porque hoy día cuando hablamos de proyectos mineros ya no hablamos como hace 10 años atrás de proyectos de 300 millones, 400 millones, sino estamos hablando pues de 2.000 millones, 3.000 millones. Las Bambas van a ser total 10.000 millones de dólares, solamente un proyecto, o sea, cosas de esa magnitud hacen que
que hoy día pues, la minería en la economía tenga un factor muy importante. Bueno, ese tipo de proyectos son emprendidos tanto por empresas, consorcios, ¿no? Que con la suficiente capacidad y no sé qué tanto se está haciendo o si hay alguna estrategia para captar el interés, digamos, de un mayor número de estas entidades para futuro asegurar nuevos proyectos. Claro, estos proyectos que he mencionado, más me estaba olvidando, por ejemplo, de Quellaveco, que está siendo reconfigurado el proyecto, que inicialmente pensaban invertir 3.300 millones de dólares, está reconfigurando para tener una producción mayor, por lo tanto la inversión debería ser más. Pero eso es algo en la cual el directorio de Anglo American debe tomar una decisión hacia mediados de este año. Toma la decisión de ir adelante con la construcción, pero la construcción todavía estaría empezándose hacia finales de año porque hay todo el tema de la logística previa, ¿no? Hay otros proyectos como Marcor, en fin, pero que son proyectos que se tienen, digamos, previstos y que calculamos que hasta el 2017 estamos hablando de grandes proyectos y medianos proyectos que van a movilizar la economía. De ahí para adelante lo que tenemos que hacer es incentivar lo que hoy día están en exploraciones más avanzadas para poder ya llegar a confirmar esas reservas y que esos proyectos puedan entrar en operación muy pronto, para así poder garantizar pues, que aquellos proyectos en el 2017, 2018, 2019 podamos continuar con inversiones de este tamaño, ¿no? Viceministro, la controversia, el problema que surgió en algunos otros proyectos, concretamente el proyecto en Cajamarca, Conga, ¿afectó de alguna manera el año pasado o estaría afectando aún la credibilidad, la factibilidad con la que nos ven los inversionistas foráneos en ese sector? Definitivamente afecta, ¿no? Conflictividad de este tipo, definitivamente a un inversionista le preocupa el qué es lo que está pasando en ese país, pero esto poco a poco ha ido menguándose, poco a poco se ha ido demostrando que mediante el diálogo, mediante la conversación, mediante el desarrollo local de las comunidades se podrían generar un clima más favorable a estas inversiones, ¿no? Y aquí tenemos la premisa de que todo proyecto minero debe ir adelante siempre y cuando ese proyecto sea totalmente responsable, no solamente en la parte ambiental, sino en la parte social, para poder garantizar pues una especie de armonía durante todos los años de operación que van a tener estos proyectos. Y en el caso de Cajamarca, yo creo que más allá de Conga hay que ver Cajamarca en su conjunto y hay que ver los distintos proyectos que hay, por supuesto entre ellos los mineros también, para poder ver y lograr algún tipo de consenso con la sociedad civil, con el gobierno regional y poder ver su desarrollo futuro. Esta responsabilidad, este compromiso de las empresas con las comunidades sobre las que están trabajando, bueno, es una cosa que depende del libre albedrío de estos consorcios, de esas entidades, únicamente de ello. No. O sea, primero las operaciones son netamente de ellos y ellos tienen que ser totalmente responsables de la operación y que esta operación no contamine el medio ambiente. Y para eso tenemos instituciones fiscalizadoras que se encargan de vigilar que esas operaciones estén cumpliendo y que en caso se pueda encontrar que por ahí superen a un límite máximo permisible, la entidad, en este caso el OEFA, pueda sancionar a las respectivas empresas. Pero desde el lado de ver el desarrollo de la comunidad, en realidad es una obligación más del propio gobierno, en la cual estamos teniendo una actitud y una intervención multisectorial. Estamos yendo con el Ministerio de Vivienda para ver todo el tema de agua y saneamiento, vamos con el Ministerio de Agricultura para ver proyectos de agricultura en la zona, el mismo Ministerio de Energía y Minas lleva electrificación rural, a veces requieren atenciones de salud, temas educativos, distintos ministerios intervenimos en distintos lugares para poder brindar ese tipo de infraestructura básica que permita que la gente por lo menos tenga un mejor nivel de vida. Y eso nos ayuda a consolidar un clima favorable a estas inversiones y por supuesto las empresas luego complementan ese desarrollo con otras acciones propias de su responsabilidad social. Y yendo al tema de complementación entre los diversos sectores que tienen que ver con la energía, con la explotación, ¿qué tanto podría estas nuevas inversiones en petróleo, en extracción de petróleo, beneficiar a la minería en cuestión de combustible, de facilitar, digamos, la realización de proyectos o digamos, economizar los procesos? ¿Hay alguna relación directa? ¿Se espera algún resultado al respecto? Tiene algún grado de relación, dado de que el petróleo para la minería es un insumo. Es un insumo ya sea para las unidades móviles que requieren combustible para poder movilizarse,
o en unos casos tienen pequeñas centrales térmicas de respaldo cuando a veces el sistema interconectado no funciona o hay una interrupción, entonces utilizan una autogeneración esporádica, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de que el precio del petróleo está bajando, ha bajado bastante, eso va a contribuir, digamos, en que las empresas sean más eficientes, los ayuda a que sean, tengan un insumo mucho más barato, y eso va a generarse una mayor rentabilidad de la empresa, va a generar a su vez mayores impuestos y a su vez un mayor canon, ¿no? O sea, tiene no solamente un efecto favorable a la misma empresa, sino en general a la economía del país también, ¿no? Me hablaba hace unos momentos de la necesidad de mantener estos proyectos y también de fomentar nuevos. Hay unas normas que el gobierno ha dado con miras precisamente a dar una mayor flexibilidad o facilidades a estas empresas, a estos proyectos, pero también han despertado ciertos temores, ciertas protestas por parte de sectores que creen que se va a vulnerar la autonomía, la integridad de las comunidades campesinas con las que se va a trabajar, cerca de las que se va a trabajar estos proyectos. Bueno, este decreto supremo 001, ¿qué tanto podría afectar en ese sentido a las comunidades, viceministro? Muy buena la pregunta y me permite la oportunidad para hacer una aclaración. Efectivamente hemos emitido un decreto supremo, 001-2015-M, que la idea es impulsar proyectos mineros en la cual se está estableciendo un proceso mucho más ágil, más óptimo, para poder autorizar las construcciones y el funcionamiento en tiempos mucho más, en tiempos menores. Uno de ellos tiene que ver con el acceso al terreno superficial, para lo cual las empresas requieren o comprar el terreno superficial o requieren el permiso del dueño del terreno superficial. Y en el caso particular de las comunidades campesinas, en las cuales ellos son dueños o posesionarios, ahí lo que hemos establecido y se está malinterpretando de que la empresa va a requerir de un documento, un acta de la junta directiva, ¿no? Pero si leemos el siguiente párrafo de este artículo 3, tanto los incisos C como el D, en la cual dice el siguiente párrafo, y un documento de fecha cierta sobre la cual la comunidad campesina está digamos, autorizando el uso del terreno superficial. Y ese párrafo justamente prevé que tiene que estar concatenado con la ley de comunidades campesinas. O sea, para que una comunidad campesina otorgue el derecho para que use su territorio superficial, requiere definitivamente, de acuerdo a la ley de comunidades campesinas, que sea mediante una asamblea general y que el 2/3 de los que asisten ahí a esa asamblea general estén a favor de ceder en uso el terreno superficial. Eso se refiere con ese documento de fecha cierta, y no solamente hay que leer el primer párrafo que dice el acta de la junta directiva, ¿no? Hay que leer en conjunto para entender bien, ¿no? En todo caso, yo quiero aclarar de que en ningún momento el decreto supremo esté vulnerando ni esté cambiando la ley de comunidades campesinas, sino más bien es complementaria. Es un requisito indispensable entonces la realización de esta asamblea general y ese nivel de votación, no puede darse sin ello. No podemos aceptar nosotros que un proyecto minero vaya adelante en un terreno de una comunidad, si es que la comunidad en una asamblea general y el 2/3 de esa asamblea general no estén a favor de ceder en uso el terreno superficial. Y cuando se produce esa sesión, ¿hay alguna suerte de reconocimiento de qué tipo a la comunidad, de qué es lo que se procede a hacer en esos casos? Normalmente lo que hay es un acta de la comunidad, ¿no? Que hay que legalizar, inclusive el acta se inscribe en registros públicos. Es uno de los requisitos que nosotros le pedimos a un proyecto minero para poder otorgarle un permiso para su proyecto, ¿no? La comunidad tiene su propia ley en la cual se rigen ellos. Nosotros no hemos querido ni podemos intervenir sobre la decisión autónoma que ellos tengan sobre cada proyecto en particular. Claro, y bueno, y es de esperar que también que cuando ocurra eso, posteriormente haya también un trabajo de desarrollo paralelo para favorecer a estas comunidades que están accediendo, ¿no? a que se explote un recurso natural en sus terrenos. Exacto, ¿no? Entre las comunidades y las empresas mineras llegan a acuerdos en los cuales hay unos intercambios, a cambio de cederle el uso del terreno superficial, o hay una contraprestación económica, o hay apoyos en ciertos proyectos de desarrollo, ya sea agricultura, hospitales, colegios, o alguna otra índole que la comunidad esté dispuesta a aceptar, ¿no? Hablemos de nuestras estrellas, viceministro, los minerales que en esta coyuntura internacional un poco difícil, de repente todavía
nos mantienen expectantes, en un lugar expectante dentro del panorama internacional. ¿Cuáles son estos y en qué niveles de producción los tenemos actualmente? Bueno, definitivamente los proyectos estrella son proyectos de cobre. Son los que llamamos megaproyectos por los miles de millones de dólares que implican de inversión. Y nosotros estamos cerrando el año 2014 más o menos con 1.4 millones de toneladas de producción de cobre. Somos el tercer país productor de cobre en el mundo. Pero con estos nuevos proyectos, que estamos hablando de las Bambas, que las Bambas son alrededor de 400.000 toneladas métricas finas al año. La ampliación de Cerro Verde de 272.000 toneladas métricas más de cobre. Hablamos de Toromocho, que cuando llegue a plena operación ya comercial, o sea al 100% porque tiene un problema metalúrgico ahí, esté produciendo 275.000 toneladas al año. Constancia, que acaba de entrar, que va a aportar 80.000 toneladas al año. En su momento cuando entre Tía María, cuando entre la ampliación Toquepala son 200.000 toneladas más. Estamos hablando que vamos a duplicar la producción de cobre en el Perú, de 1.4 a 2.7, quizás 2.8 hacia el año 2016. O sea, al final del año 2016 vamos a tener esa capacidad de producción. Y nos vamos a consolidar como el segundo productor de cobre en el mundo. Y en las cuales Chile, que es el primer productor de cobre, de lejos, porque Chile produce cerca de 5 millones de toneladas, un poco más. Entre Chile y Perú vamos a tener cerca del 50% de la producción mundial de cobre, lo cual geopolíticamente nos posiciona como actores muy relevantes para poder afrontar cualquier tema, en el caso particular del mercado del cobre, ¿no? Son estos proyectos clave, las estrellas que hablamos, porque hablamos de inversiones de Las Bambas, 10.000 millones de dólares, la ampliación de Cerro Verde, 4.600 millones de dólares, el momento que salga Quellaveco, por lo menos son 3.300 millones de dólares o más. Constancia, que acaba de terminar, que estamos hablando de alrededor de 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de Toromocho, que ya invirtió cerca de 3.000 millones de dólares y va a invertir quizás 1.500 más para una ampliación. Tía María, que son 1.400 millones de dólares. La ampliación de Toquepala, 1.100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras que están, si sumamos todo, debe estar entre 10 y 15.000 millones de dólares que están en pleno proceso, ¿no? Ajá. Y dentro de este plan de diversificación productiva, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de la necesidad de no quedarnos en las materias primas. Bueno, en el caso de la minería, ¿cómo integrar a ese concepto de ese plan, tal actividad? Sí, el Plan Nacional de Diversificación Productiva se establecen algunos puntos para poder apoyar la manufactura. Básicamente sea para poder suministrarle servicios y bienes a la minería, porque no solamente hay que pensar como un producto terminado más allá de simplemente producir concentrados de mineral, sino también hay que ver toda la industria paralela que se genera alrededor de la minería. Estamos hablando de la metalmecánica y producción de molinos, fabricación, mejor dicho, de molinos, de fajas, de filtros y una serie de insumos que necesita la minería. Pero desde el punto de vista del producto terminado, por supuesto que también hay que reforzar todo el tema, después de los concentrados de minerales, hay que pasar a las refinerías, hay que aumentar el número de refinerías para poder obtener ya metales, metales de cobre, metales de plata, metales de oro, o sea, las barras, y a partir de ahí inclusive hay que empezar a fomentar y promover industrias más terminadas, ya sea joyería para el caso de productos, metales preciosos como el oro y la plata, o estamos hablando de ciertas industrias, como que ya existen pocas, para cobre, producción de alambres de cobre, ¿no? O de algún otro tipo de mineral que luego vamos fomentando con un producto más terminado, ¿no? Yo creo que en esa línea estamos dentro de lo que es el Plan Nacional de Diversificación Productiva. ¿Y estamos en capacidad de avanzar hacia ahí o estamos...? Ese es un camino que hay que ir paso a paso, ¿no? O sea, tenemos países, creo que podemos seguir, como el caso de Australia y Canadá, son dos países desarrollados y que han basado su desarrollo en función a las materias primas. O sea, tanto Canadá como Australia son muy grandes productores en minerales como en petróleo, y han basado en base a esos recursos naturales para poder ser un país desarrollado con productos terminados, con nuevas tecnologías de vanguardia y generación de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que es el camino a seguir.
No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero hay que ir sentando las bases para poder llegar en el futuro a ser un país similar a ellos. Bien, bueno, interesantes los detalles y las cifras que nos está brindando el viceministro de Minería. Es una actividad, pues como decíamos al comienzo, sumamente importante para nuestro país, para nuestra economía, desde no desde ahora, sino desde prácticamente toda nuestra vida como país, valga la redundancia. Pero también la minería se ve aquejada por los vacíos que de repente se generan por diversos motivos socioeconómicos, políticos, y uno de ellos fue tomado en algunos sectores por lo que conocemos como minería ilegal o minería artesanal, que son dos cosas distintas, lo ilegal y lo artesanal. Este aspecto, bueno, ¿qué tanto sigue siendo preocupante este año, señor viceministro? El año pasado se han emprendido campañas en contra de la minería ilegal, parece que bastante efectivas en algunos sectores, sobre todo en Madre de Dios. Pero este año, ¿qué expectativas al respecto? ¿Y qué tanto afecta esta actividad a la economía formal minera? Bueno, es muy clara la diferenciación que has hecho, que efectivamente uno es la minería ilegal, aquella que utiliza maquinaria que no corresponde a un minero artesanal, aquella que trabaja en lugares prohibidos, parques nacionales, ¿no? O que trabaja totalmente sin ningún permiso, sin ninguna documentación, y más han actuado invadiendo, digamos, terrenos y concesiones de terceros, diferente a aquellos otros que posiblemente están trabajando en concesiones de terceros, pero tiene todas las condiciones de ser un minero artesanal, trabaja con pequeña maquinaria, más artesanal, aquellos que de alguna manera tienen algo ya avanzado y se han sometido a un proceso de formalización, que es el que estamos trabajando hoy en día, y bueno, que ya estamos en una etapa de saneamiento. Es muy importante porque efectivamente esto va a ayudar a contribuir a incrementar la producción de minerales en el Perú, va a su vez a ser un medio de sustento para aquellas familias. Los mineros artesanales también es un medio en el cual se tienen que dedicar para poder ellos vivir, pero hay que hacerlo ordenadamente y adecuadamente, respetando también el medio ambiente, ¿no? Y todos los sistemas ahí. En esa parte nosotros estamos trabajando directamente con los gobiernos regionales, porque son los gobiernos regionales los encargados de la formalización. Se han creado, mejor dicho, en cada gobierno regional ventanillas únicas. El Ministerio de Energía y Minas ha aportado el año pasado alrededor de 9 millones de soles justamente para la implementación y operatividad de estas ventanillas únicas, y vamos a seguir apoyando. Adicionalmente eso, también apoyamos con recursos de personas que asisten y apoyan a las regiones para todo el proceso de formalización. El caso de la minería ilegal, por su mismo ámbito, ellos están sujetos solamente a una interdicción. Se entiende que son gente que no quiere formalizarse, que quiere trabajar al margen de la ley y que lo hace en lugares prohibidos o lo hace con maquinarias que exceden más allá de un pequeño minero o un minero artesanal, ¿no? Y que esos, principalmente vemos esos casos, sobre todo en Madre de Dios, cómo han ido devastando la Amazonía, ¿no? Ahí lo único que queda son las acciones de interdicción contra ese tipo de actividad. Bien, bueno, estamos pues conversando, como señalábamos hace un minuto, con el viceministro de Minería respecto a este sector tan importante para la economía del país. Nos indican que tenemos que hacer una pausa en nuestra conversación. Regresamos dentro de unos instantes con ustedes, amigos y amigas. Quédense en sintonía. Gracias.
Bueno, amigos y amigas, nuevamente de Interés Público regresa a sus pantallas, a los monitores de sus computadoras. Transmitimos desde Andina Canal Online, como todos los jueves, nuestro programa de entrevistas sobre diversos temas. Esta vez estábamos conversando con el viceministro de Minería, Guillermo Shino Guamaní, sobre lo que va a ocurrir este año con el sector, lo que ha ocurrido el año pasado con él y las expectativas a nivel de inversiones y también en cuestiones prácticas de mantenimiento del medio ambiente y lucha contra la minería ilegal. Justamente terminábamos la secuencia anterior conversando sobre ese último punto y nos decía el señor viceministro pues que la interdicción es la única solución frente a estas actividades contra quienes insisten en realizar actividades mineras sin ningún control. Pero también hubo un empadronamiento, una suerte de oportunidad para que esta gente entrara a la formalidad. Y bueno, ¿qué fue de aquel proceso, señor viceministro? ¿En qué situación se encuentra? Estamos avanzando, como le dije hace un momento, empezamos con un proceso de formalización en la cual se empadronaron alrededor de 70.000 mineros artesanales. Asociado a cada uno de ellos, por supuesto que hay más trabajadores y podríamos quizás estar hablando de 200.000 o 300.000 en total, que abarcarían estos 70.000 que se presentaron al proceso de formalización. Estos han ido avanzando, es un tema bastante complejo, no es que rápidamente pueda avanzar su formalización, pero en unos casos ya han tenido capacitación, algunos ya han logrado, alrededor de 15.000 han logrado o ser los dueños de la concesión o lograr un acuerdo con el dueño de la concesión para poder trabajar en aquellas zonas. Luego han tenido que presentar un instrumento ambiental correctivo, un instrumento de gestión ambiental correctivo, el IGAC, y todavía tenemos muy pocos, un poco más de 600, que principalmente en Puno, los que han completado todos los pasos de la formalización. Este es un proceso de mediano y largo plazo, y creo que estamos caminando en esa línea. Al haber pasado la etapa saneamiento, que ha sido en abril del año pasado, ahí ya hemos puesto unos hitos a unas metas a lograr. Una de ellas tenía que ver que en octubre ya tenían ellos que empezar a comercializar a través de facturas. Tenían que sacar su ROC y comercializar a través de facturas. Y ya no por liquidaciones de compra, que se hacía mucho en este sector a nivel artesanal. A partir de octubre ya todo aquel minero artesanal que está en proceso de formalización o que está en la etapa de saneamiento solamente puede comercializar a través de facturas. Y no es un requisito complicado de sacar, todos sabemos que el RUC lo podemos sacar en menos de 24 horas o inclusive hasta por internet, ¿no? Y la emisión de facturas hasta puede ser electrónica. O sea, por lo tanto no es un tema mayor para ellos. Y eso es un tema también que buscamos ordenar, sobre todo para la zona, poder tener un mejor control de aquellos que están en proceso en esta etapa ya de saneamiento y evitar que algunos otros ilegales se mezclen por ahí tratando de poder formalizar la producción ilegal que están obteniendo ellos, ¿no? Hablando de los ilegales. Claro, sería importante también recordar a nuestra audiencia el por qué se lucha contra este sector. No es solamente una cuestión de económica o productiva, sino también de índole de preservación ambiental e incluso de seguridad para los mismos territorios en los que se realizan esas actividades, porque finalmente, bueno, se habla pues de la necesidad de preservar los estándares de calidad de este tipo de actividades y también la preservación del medio ambiente, pero sin embargo con estas instalaciones ilegales no cumplen para nada con ello, ¿no? Ese es uno de los peligros. ¿Qué otros se pueden detectar dentro de ese rubro? No, básicamente son ellos, el lado ambiental, y mayormente el impacto ambiental está en la zona de la Amazonía, como podemos ver en las imágenes que muchas veces se pasan en los medios, en Madre de Dios, cómo se ha devastado la Amazonía, producto de esta actividad, los que se dedican a la actividad ilegal, en este caso. Pero en la zona altoandina, en la sierra, en realidad esta minería, desde el punto de vista ambiental, no genera mucho impacto. Siempre hay un impacto, pero no es mucho, porque son lugares desérticos, son lugares en que ni siquiera hay agua. Los mineros informales tienen que llevar el agua en bidones grandes para poder ellos, digamos, usarlo en sus procesos productivos. Pero sí hay un tema de seguridad, como muy bien lo has dicho. O sea, hay un tema que hay que utilizar lo que llamamos nosotros el equipo de protección personal. Tienes que tener tus cascos, tus lentes, en algunos casos tus máscaras, guantes, botas, que evitan que puedas tener un accidente y muchas veces fatales. Hay que trabajar con ciertas condiciones y son socavones,
hay que ver pues, que el socavón sea estable, y si la roca a veces no es muy estable, hay que poner algún tipo de sostenimiento, que puede ser madera, que puede ser pernos, que sea, puede ser cemento, un shotcrete, como le llaman, o sea, hay distintas tecnologías caras y baratas, pero que tienen que hacerla para poder preservar su propia vida, o sea, la de ellos, ¿no? Ese es el tema sobre los cuales, los dos principales temas por los cuales deberíamos ordenar esta actividad. Respecto a la seguridad en la realización de actividades mineras, bueno, el Ministerio tiene un reglamento específico al respecto, aplicado a las empresas formales, ¿verdad? ¿Y cómo se vela por el cumplimiento de esas normas de seguridad? En el caso de las normas de seguridad tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que la fiscaliza el Ministerio del Trabajo, esto salió en el año 2011, pero a su vez también tenemos efectivamente una reglamentación sobre seguridad y salud ocupacional en el sector minería. Y este reglamento lo tenemos del año, o sea, muchísimos años atrás, y se han ido actualizando estos reglamentos. La última que tenemos es la del año 2010, que es un decreto supremo 055, y que hoy día estamos en un proceso de actualización de dicho reglamento porque hay que adecuarla a la nueva ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero quien se encarga en general desde el punto de vista de seguridad, de un plan de seguridad, los equipos de protección personal, es el Ministerio de Trabajo, pero de las instalaciones, que es algo mucho más técnico, requiere de geólogos, ingenieros, de minas, las instalaciones que pueden ser los casos que te he mencionado, para ver la sostenibilidad de un socavón, o la sostenibilidad de los taludes, de los tajos, ahí se requiere, digamos, estudios geomecánicos, y de eso se encarga Ocinarmin. Bien. ¿Ha habido reportes de repente de deficiencias dentro de ese rubro? ¿Conoce usted algo? Bueno, nada es perfecto, las empresas tienden a trabajar bien, tienen programas de seguridad, todo, pero siempre suceden algunos incidentes o accidentes y que se van reportando, algunos casos, o se han dado casos de accidentes mortales y que bueno, son inmediatamente investigados por Ocinarmin o por el Ministerio de Trabajo, dependiendo cuál fue la causa del accidente. Y bueno, ese trabajo siempre se está, ¿no? Quizás quisiera rescatar, no tengo la cifra ahorita, pero el año 2014 ha sido, bueno, siempre toda pérdida humana es lamentable, pero ha sido el año en la que en toda la historia de la producción minera ha sido menor el número de accidentados, que ha estado 30 y tantos, no recuerdo la cifra exacta, pero comparado con otros años que ha estado por encima de 40, y tomando en cuenta que cada vez tenemos mayores operaciones mineras, que si uno lo ve como un índice, el índice de accidentabilidad o el índice de severidad ha disminuido bastante en este caso, ¿no? Bien, también el tema social tiene mucho que ver con la minería, como se ha podido desprender de parte de lo que nos está refiriendo el viceministro en esta entrevista. Bueno, obviamente si de por medio hay comunidades, hay trabajadores, tiene que entrar a tallar el tema social, y en el sector suyo hay una oficina dedicada a la gestión social. ¿Cuáles son las actividades, las preocupaciones y ocupaciones que desarrolla esta dependencia? A ver, a raíz de tanta conflictividad que ha habido alrededor de estas industrias extractivas, nosotros tenemos una nueva estrategia de intervención basada en 4 ejes. Primero es una intervención temprana, en el sentido de que el primer contacto que tiene el sector minero con las comunidades, sobre todo, es de la etapa de la exploración. Y no hay que esperar hasta que recién un proyecto entre en producción, donde hay los mayores impactos, para empezar, digamos, a ver el aspecto social. Sino esto hay que verlo desde su inicio, justamente desde la exploración. Si bien el impacto de la exploración es menor, es mínimo, porque las exploraciones son pequeñas perforaciones que se van haciendo, en la cual uno saca lo que llamamos testigos, unas muestras, adicionalmente sale un poco de lodo, el lodo se ponen en ciertas pozas, y muchos de los insumos son biodegradables, o sea, su impacto es muchísimo menor, casi no tiene impacto la exploración. Pero desde ahí hay un contacto con las comunidades, entonces ahí nos estamos acompañando a las empresas mineras para poder tener un mejor relacionamiento y también hacer entender a las comunidades que en la etapa de exploración la empresa tiene cierto nivel de responsabilidad social que cumplir. No le podemos exigir mucho porque es una etapa en la cual las empresas están invirtiendo y no están obteniendo ingresos, o sea, hay que ver. Y ya en la etapa de producción se podrá ver y se van a generar muchos recursos, inclusive por los impuestos y el canon. Ahí tenemos una intervención temprana. El segundo elemento tiene que ver con la atención descentralizada. Nuestra oficina de gestión social, si bien está en el Ministerio de Energía y Minas en Lima, tenemos agentes en prácticamente las 24 regiones del Perú.
en la cual están monitoreando permanentemente y nos están alertando tempranamente para evitar que un problema vaya mayor, y más bien hay que prevenir el conflicto. Y en ese tema tenemos mucha gente que tenemos presente en distintas comunidades muy cercanas a los proyectos mineros. El tercer tema tiene que ver con la intervención multisectorial, que algo les hablé hace un rato, en la cual los distintos ministerios, dependiendo de las necesidades de aquellas comunidades, intervenimos ahí, ya sea con programas sociales como programas con obras de desarrollo, ¿no? Obras de desarrollo en el sentido de que hay que darle electrificación rural, programas de agricultura, que hay que ver agua y saneamiento, colegios, hospitales, como programas sociales, Pensión 65, Caliwarma y otras cosas de ese tipo que digamos es más de apoyo a las necesidades propias que tiene cada comunidad. Ese es el tercer eje. Y el cuarto eje tiene que ver con la transparencia. La transparencia que está referida a que cómo vamos mostrando los recursos que genera esta actividad y cómo esos recursos van siendo direccionados a las regiones y cómo a su vez las regiones van utilizando esos recursos en sus propias comunidades. Ese es el cuarto tema y eso está asociado a un estándar internacional que es comúnmente llamamos el EITI, que es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, ¿no? En la cual hay alrededor de 45 países que ya se han afiliado a este estándar y que, bueno, quizás valga la oportunidad para decir que el Perú, que obtuvo la calificación de país cumplidor en el año 2012, fue el primer país en toda América, norte, centro y sur, en haber obtenido la calificación en este estándar. ¿Esto qué supone en la práctica? ¿Que se puede conocer públicamente, directamente, cómo es que está siendo distribuido el dinero, los recursos que se generan a través de la minería a favor de los gobiernos regionales? ¿De qué manera puede un ciudadano común y corriente interesado en estos temas acceder a esa información? Hoy día a través de la página web. A través de la página web hay un portal de transparencia económica que la maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual uno puede hacer seguimiento fino, pero el EITI, lo que a su vez también vamos a ver la página web y hay que difundir desde que la empresa minera está pagando impuestos y que ese impuesto genera, el 50% del impuesto de la renta, genera el canon. Ese canon, cómo se distribuye en cada región, ya sea el gobierno regional o los gobiernos locales, y la gente puede ver a su vez ese dinero, ese recurso, en qué lo está gastando. Entonces, eso es lo que nos permite este estándar, que la cual hemos certificado de que un ciudadano o un comunero inclusive en la página web puede ver el dinero que genera la industria extractiva que tiene cerca a su comunidad, cómo se está utilizando esos recursos que genera esa industria, ¿no? esa empresa minera o petrolera, por el caso del EITI es tanto petróleo como minería, cómo se está utilizando el dinero, ¿no? Para pedirle cuentas a sus autoridades, no solamente al gobierno nacional, también tiene que pedirle cuentas a su gobierno regional que tiene recursos, tiene producto del canon, también tiene que invertirla en sus comunidades. Porque no es justo que tengamos comunidades pobres al lado de grandes industrias mineras, y cuando la región tiene mucho dinero que invertir en esa zona y que muchas veces no lo hace ahí, sino lo hace en otras localidades o principalmente en la capital de las regiones. Y muchas veces se hace en proyectos que finalmente no tienen un impacto concreto a favor de la población, exacto, ¿verdad? ¿Cómo ve usted desde su sector? Bueno, de repente no está tan directamente relacionado con ese resultado final, pero ¿cómo ve que ese flujo tan inmenso de recursos finalmente en muchas ocasiones, en muchos lugares, no tenga el impacto que debería tener en cuestiones de cantidad, de productividad o de proyectos viables? Bueno, algo preocupante, ¿no? Pero, o sea, de hecho que tenemos malos ejemplos de cómo se ha invertido con monumentos, digamos que no sirven para nada, pero el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo menos desde el punto de vista del canon, ya le puso una especie de candados, en la cual el canon solamente sirve para financiar proyectos de desarrollo, o sea, no es monumentos, no es otra cosa, sino para algún tipo de desarrollo, un programa de agricultura, puede ser algún tipo de industria que finalmente va a generar fuentes de ingresos, o sea, cosas de ese tipo es para lo cual puede servir el canon, ya no para otro tipo de construcciones. De repente, si ese candado se hubiera cerrado un poquito antes, no habría tanto descontento, ¿no? Porque precisamente sí, hay mucho de estas protestas se originan en que supuestamente los recursos ingentes que una comunidad, que un distrito o una provincia tendría que recibir, supuestamente no se están recibiendo a ojos del poblador, pero sí están dándose, nada más que no son bien invertidos por las autoridades correspondientes, ¿no? Y de ahí vienen los reclamos y eso. Cajamarca, Ancash, Arequipa,
Puno, Moquegua, Tacna, son regiones que reciben mucho Cerro Pasco, ¿no? O sea, reciben mucho canon, mucho dinero por el canon, producto de las actividades mineras, ¿no? Y hay que hacerle seguimiento también en el buen uso de esos recursos, ¿no? Yo la verdad veo que estas nuevas autoridades, las recientemente elegidas y que están ya en las regiones, creemos que sí van a trabajar mejor con el uso de esos recursos, porque cada vez somos más conscientes de que no se puede ser injusto con aquellas poblaciones que necesitan más que se inviertan en sus localidades. Y bueno, vamos ya llegando al término de este programa y de esta conversación con el viceministro de Minería, y antes de despedirnos, pues recapitulemos lo que hablábamos al comienzo respecto a lo que va a ser este año y a la importancia que tendrá esta actividad en la economía de nuestro país. Bueno, estamos frente a un panorama un poco, se puede ver con un poco más de optimismo que el del año pasado, ¿no es así? Sí, un poco, a pesar de que el contexto internacional no nos va a ayudar todavía, pero hay aspectos internos que sí podemos ver que va a ser que el sector minero en este año va a ser mejor que el 2014. Uno, porque los proyectos mineros siguen avanzando, los que ya están en construcción, y van a haber nuevos proyectos mineros que van a continuar durante el presente año. Y dos, la coyuntura que hemos tenido con Antamina, que ha tenido una menor producción el año pasado y que este año va a recuperar sus niveles de producción. Lo mismo que Toromocho, que empezó, el problema de Toromocho es que tiene mucho arsénico, su cobre, su concentrado de cobre, que hace que su recuperación no era la que esperaban. Pero conforme van minando más en el yacimiento, cada más abajo ya este contaminante, este arsénico, no está presente en el cobre, por lo cual ellos ya van a poder producir más. Esos son elementos que nos hacen ver de que el presente año va a haber un crecimiento, digamos, tanto en la producción, sobre todo en la producción de minerales en el Perú, ¿no? El año pasado hemos estado cerrando alrededor de 8.500 millones de dólares, entre 8.000 y 8.500 millones de dólares de inversión, y el presente año creemos que va a ser una cifra similar. Y también hay que esperar que la situación internacional no sea tan desfavorable, aunque eso ya escapa de nuestras manos. Eso escapa de nuestras manos, esto se maneja por la oferta y la demanda. China es el principal demandante, está acelerándose, China está creciendo, pero cada vez a tasas menores. Europa todavía no despega, Estados Unidos que recién está saliendo de la crisis, son elementos que no ayudan. Y si eso lo sumamos a la oferta, o sea, cada vez más proyectos que van entrando es incrementar la oferta, y de acuerdo a la ley de oferta y demanda, cuando hay más oferta y la demanda se estanca o baja, los precios tienden a bajar. O sea, los precios no van a ayudar mucho el presente año, quizás el próximo tampoco, pero conforme se vea que cada vez en el mundo hay menos proyectos, ya los precios tienden a subir. Esa es la curva natural, digamos, de los precios, ¿no? O sea, a mayor oferta los precios van bajando, pero conforme ya hay menos oferta, se empieza a demandar más, entonces ya cada vez los precios empiezan a subir, ¿no? ¿Qué países son nuestros mayores mercados, viceministro? A ver, los inversionistas, de hecho, que tienen recursos para invertir, están viendo en dónde invierten. Pueden tener 4, 5, 6 proyectos, entonces priorizan 2 proyectos donde invertir. Y ahí es donde empiezan a ver en dónde les sale más barato, en menor tiempo, y que tenga menos problemas para poder iniciar la producción de sus proyectos, ¿no? Perú sigue siendo un país bastante atractivo. Siempre vemos como un competidor natural Chile, que es el que está cercano. Colombia tiene una política que recientemente ha emprendido de seguir atrayendo inversiones, y el otro país es México. Eso exceptuando a los clásicos países como Australia, Canadá, que siguen siendo países muy importantes en minero y se siguen dando muchas inversiones ahí, ¿no? Y China también. Son países, pero sin embargo en la región nosotros tenemos ciertos factores de competencia que no los tienen ellos, como es el caso de la energía eléctrica. Nuestra energía eléctrica es bastante competitiva, tenemos un costo de entre 5 o 6 centavos el kilovatio hora. Chile creo que está alrededor de 15, y en horas puntas es mucho más, o sea, bastante más elevado, producto que tenemos una fuente energética bastante barata, que ya que sea el agua a través de centrales hidroeléctricas o el gas natural, que es un gas también barato para la industria energética, y a su vez es un combustible, digamos, bastante limpio.
Luego tenemos una mano de obra calificada y competitiva. Nuestra mano de obra es muy buena, somos un país minero, muchísimos años somos mineros de la época de los incas, ya se extraía el oro, y eso ha hecho que tengamos un know-how bastante importante y tenemos como le digo, una mano de obra también bastante competitiva. Agua, nosotros consideramos que tenemos mucha agua, es cuestión de que los proyectos cada vez empiecen a almacenar agua para tratar de no perjudicar a las comunidades, y que a su vez esos almacenamientos de agua no solamente sirva para el proyecto minero, sino inclusive para haber un excedente para poder darles a las comunidades, cosa que así las comunidades ya no solamente tienen agua en la época de lluvia, sino durante todo el año. O soluciones innovadoras como el caso de Cerro Verde, que ha decidido captar todas las aguas servidas, los desagües de la ciudad de Arequipa, casi todas, yo creo que un 80%, las está captando, las va a tratar, como ellos necesitan agua para su expansión, las van a utilizar en su proceso productivo, las vuelven a tratar y luego las van a verter con calidad 3 para la agricultura al río Chile, ¿no? O sea, soluciones innovadoras que creo que van a ser bastante amigables, en la cual las poblaciones, la sociedad civil lo van a ver muy bien, ¿no? Entonces, claro, siempre es un tema sensible el uso del agua, agua, siempre ¿no? es un tema muy sensible, y eso hay que garantizar de que nunca se va a cortar los suministros de agua, ni presente ni futuro, para las comunidades, y más bien creemos que podemos generar o almacenar agua para poder darles mayor sostenibilidad a las comunidades. Uno de los caballitos de batalla de quienes se oponían al proyecto Conga era precisamente el uso del agua de determinadas lagunas, y bueno, en esos casos hasta se utilizó a la población, se informó de determinada manera a la población que se generó en ella una protesta porque pensaban que iban a quedarse sin agua, y eso pues como que no era tanto así, ¿no? Así es. Es de esperar que este tipo de deformaciones de la información se eviten, y no sé qué tanto puede hacer su sector al respecto para que no haya ese tipo de distorsiones. Sí, estamos en esa campaña de acercamiento con las comunidades, acercamiento con gobiernos regionales, y haciendo ver que hoy día los proyectos mineros no hay que mirarlos como que si fuera un enemigo contra alguna comunidad, sino más bien es alguien que viene a apoyar y a insertarse dentro de un desarrollo local, comunal, y que puede ser el generador de estas fuentes para lograr, digamos, elevar el bienestar o elevar la calidad de vida de aquellos que más los necesitan. ¿Se está logrando eso, cree usted, luego de esa etapa de cierta turbulencia? Estamos cambiando poco a poco, ¿no? Esto es como cambiar el chip de alguien, y que no es tan sencillo, porque la gente muchas veces es gente muy necesitada, muy pobre, muchos años Perú ha venido creciendo y ellos siguen siendo pobres, lo cual no es justo, ¿no? Entonces llega a las autoridades, porque a veces ni los gobiernos han estado presentes ahí, llega el gobierno, entonces las autoridades las miran lejos, con cierta desconfianza. Hay que ganarnos la confianza con ellos, hay que mostrarles que efectivamente estamos para ayudarlos, para buscar su desarrollo, y estamos en ese camino multisectorial que les comentaba hace un rato, de llevarles una serie de obras de desarrollo. Yo le hacía esta última pregunta porque estamos a puertas de una campaña electoral. El año 2016 es año de cambios, y bueno, es de esperar que este tema no sea utilizado como un argumento más para jalar votos, ¿no? Nosotros esperemos que los futuros candidatos no utilicen de manera equivocada a la minería o al sector extractivo para poder conseguir votos, ¿no? Yo creo que más bien, si hay que usarlo de manera positiva, que el sector extractivo, muy bien llevado, amigable con el medio ambiente, respetando las identidades culturales, genera recursos, que a su vez esos recursos nos permiten brindarle todo el apoyo y el desarrollo que requieren los más necesitados. Eso es inclusión social. ¿Los gobiernos regionales qué tanto pueden participar en esta atracción de inversiones en ese rubro, o es solamente una cuestión de gobierno central? Si bien las competencias son de gobierno central, también hay que trabajar junto con los gobiernos regionales. Y ahí el gobierno regional puede apoyar mucho, digamos, en ese acercamiento con su población, y de alguna manera podemos trabajar en conjunto para poder generar ya más estos otros proyectos de desarrollo, colegios, hospitales, programas de agricultura, viviendas, saneamiento, todo eso es algo de mucho interés para el mismo gobierno regional. Bueno, interesante todo lo que hemos conversado con el viceministro de Minería, Guillermo Chino Huamaní.
Esperamos pues que esta charla les haya resultado informativa y que también haya quedado claro la manera en que la minería está actuando a través de diferentes proyectos de inversión a favor de nuestra economía, a favor de mejorar nuestro Producto Bruto Interno y de hacer que en este año 2015 haya un repunte a pesar de las dificultades que podrían suscitarse y que ya se suscitaron desde el año pasado en el mercado internacional. Le agradecemos a nuestro invitado haber estado con nosotros esta mañana en De Interés Público. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Estuvo con ustedes Fidel Gutiérrez desde Andina Canal Online. Les agradecemos su sintonía. Buenos días.